Egunon guztioi, buenos días a todos y todas a esta quinta webinar del cuarto ciclo de Empresa Saludable. Hoy contamos con la presencia de María Eugenia Ramos, que es licenciada en Derecho, es doctora en Psicología Social por la Universidad del País Vasco, y hoy contamos con ella para hablar de un tema muy interesante. Como sabéis, el día 25 de mayo entró en vigor el convenio 190 de la OIT sobre la violencia y acoso en el mundo del trabajo, y eso, de alguna manera, pues va a afectarnos en la manera que hasta la fecha veníamos trabajando, entendemos. Sí, bien es cierto que en el caso de España, el Estado español tendrá que desarrollar la puesta en marcha del convenio 190. Pero nosotros ya veníamos trabajando desde hace muchos años en el desarrollo de los protocolos en gestión de conflictos, posteriormente en los protocolos de acoso laboral, después acoso sexual y por razón de sexo, y ahora con la nueva entrada en vigor de la ley del sí es sí, solo es sí, de otro tipo de violencias. Entonces, bueno, pues parece que lo hemos hecho aposta porque realmente ya teníamos prevista esta webinar para el mismo día de hoy y parece que los astros se han alineado para que una semana antes se haya aprobado el convenio, ¿no? O haya entrado en vigor. María Eugenia, tienes una hora para podernos dar luz y en una horita nos volvemos a encontrar para la rueda de preguntas. No pretendemos, y esto quiero dejarlo claro, no pretendemos que en una hora hablemos de los protocolos ni os vamos a dar modelos de protocolos, sino os vamos a decir hasta qué punto entendemos que va a haber un impacto de este convenio 190 en el desarrollo actual que se está llevando a cabo en las organizaciones respecto a los protocolos. María Eugenia, muchísimas gracias. Es tuya la palabra. Muy bien, gracias. Bueno, pues como siempre, muchísimas gracias a IMQ por contar conmigo. Si os parece, lo primero que voy a hacer, no sé si se ve bien la presentación, espero que sí. Lo que voy a hacer es comentaros un poco cuáles son... Dime. Maru, perdona, se ve, pero se ve el fondo de pantalla. Tendrás que ponerla... ¿Ah, sí? Vale. Sí. Bueno, pues voy a ponerla completa. Lo único que ahora sí que ya no veo nada más que la pantalla. Bueno, lo que os decía, vamos a empezar comentando algo sobre, bueno, dando una explicación, ¿no?, sobre el convenio 190. Bueno, ¿y qué supone? Es verdad que el convenio, al final, lo que afecta sobre todo es a los estados que tienen que asumir la obligatoriedad y legislar en consecuencia. Aquí todavía queda mucho por legislar, pero bueno, lo que sí, el convenio ha salido a la luz, se ha promulgado ya, con lo cual lo que sí ya nos da la orientación de cuál es el camino que la OIT marca de trabajo para las organizaciones. Bueno, el origen de la OIT y la recomendación 206 que la complementa, fijaros, fue desde 1944, en la Declaración de Filadelfia, que se promulgó que todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar en condición de libertad, dignidad, seguridad económica e igualdad de oportunidades. Este fue el documento que inspiró el convenio de 190 de la OIT, que efectivamente fue promulgado el 21 de junio y el 25 de mayo del 2023 bueno, entró en vigor. Fijaros que desde 1944, que ya se tenía claro, ¿no?, la orientación, que era que bueno, se trabajara con la dignidad, la seguridad económica, la igualdad de oportunidades y el bienestar, ¿no?, en condiciones de libertad, pues han tenido que pasar bastantes años hasta que se haya conseguido promulgar este convenio. Bueno, ¿cuál es la relevancia? Pues que reconoce explícitamente el derecho de todas las personas a un mundo de trabajo libre de violencia y de acoso. Esto va a suponer que todas las interacciones que puedan afectar a la salud de las personas, todas las interacciones que puedan considerarse violentas, incluso
calificarse de acoso, van a tener que ser analizadas dentro de la organización, ¿de acuerdo? Van a tener que ser atendidas. ¿Qué elementos innovadores incorpora el 190 y la recomendación? Prevé por primera vez un único concepto compuesto de violencia y acoso. Lo que dice es, ya no me voy a preocupar por encontrar definiciones específicas para uno u otro concepto, sino que para mí es lo mismo, ¿no? Al final, luego veremos qué son, qué tipo de comportamientos recogen. Pero también es cierto que deja a los estados la libertad para que regulen el concepto de manera unitaria o que regulen por un lado la violencia o por un lado el acoso. De momento aquí está separado en el Estado, pero bueno, veremos cómo se desarrolla esto. Bueno, además de agrupar estos dos conceptos, lo que hace es considerar que está vinculado con la seguridad y la salud en el trabajo, ¿no? Considerando los riesgos psicosociales, y considera que es un instrumento para garantizar la dignidad humana y el respeto en el ámbito de las organizaciones, y lo considera, lo reconoce como un derecho humano, el trabajo en situación adecuada, quiero decir, sin que se sufra ningún tipo de agresión, de violencia o, por supuesto, de acoso. Se centra mucho también, o no olvida, y le da protagonismo a la discriminación por razón de género, no ya de sexo solo, que también, por supuesto, sino de género, ¿no? De algún modo introduciendo y respetando cualquier diferencia en este sentido que pudiera haber, las actuales y las que pueda haber en el futuro. Bueno, pues esto también es un campo, bueno, pues en evolución, y cada vez se va encontrando pues más identidades en este sentido. Bueno, exige a los Estados miembros que adopten un enfoque inclusivo, integrado, bueno, como veis, la importancia que le da a las consideraciones de género, ¿vale? Apuesta porque se vayan integrando cada vez más todos estos conceptos normalmente en un único instrumento para facilitar su uso, fundamentalmente. Pero además este enfoque no solo trabaja en el instrumento, sino que dice que habrá que trabajar en la prevención, en la protección a las personas, en el control del cumplimiento, es decir, que no solo se investigue y se proteja a las personas, sino que se garantice el cumplimiento de aquellos elementos que bueno, digamos, aquellas sanciones en todo caso, ¿no? O esas medidas correctoras que se han podido poner en marcha. Reparación, muy importante, le da mucha importancia a la reparación de la persona que lo ha sufrido, orientación, bueno, y trabaja mucho en la formación y sensibilización, ¿de acuerdo? Para evitar que se dé. O sea, tiene esa fase previa en la que se dice no solo se va a trabajar una vez que ocurra, sino que el esfuerzo que tienen que hacer las organizaciones es en el previo para que estas situaciones no se den. Y una vez de que se dan, pues haya una protección y un control en su cumplimiento y una reparación a las personas que lo han sufrido. También hace una específica mención a la colaboración con el ámbito social y que esto tenga protagonismo en las negociaciones colectivas. Bueno, el convenio amplía mucho la protección, porque es cierto que esta es voy a decir una duda, un debate que existe en las organizaciones, porque bueno, las personas tienden a pensar que si no ocurre en el seno de la organización, ya no es aplicable al entorno del trabajo, es decir, ya no hay responsabilidad de la organización. Pero específicamente, en los artículos 2 y 3, dice que todo lo que ocurra en la economía formal, informal, sector público y privado, o sea, lo amplía absolutamente, y que ocurra en estas situaciones. Durante el trabajo, ¿vale? Por supuesto, en los espacios públicos o privados, en los lugares de descanso, donde se pueda comer, bueno, los baños, las duchas o vestuarios, etcétera, etcétera. Pero también en los desplazamientos, viajes, eventos, cualquier actividad social, es decir, las cenas de comidas de empresa también, e incluso en aspectos formativos, es decir, que incluso si se sale fuera de la organización y se está varios días en una formación en donde fuere y allí ocurre algo, también se considera que entra dentro de los elementos o de las situaciones que deben ser protegidas por la organización y sancionadas en su caso. Bueno,
sigue ampliando en el marco de las comunicaciones que estén vinculadas con el trabajo de cualquier manera, o sea, que pueden ser presenciales, tecnológicas o como sea, ¿vale? Incluso aunque no se estén dando en el momento del trabajo. En el alojamiento, incluso el proporcionado por la persona empleada y en cualquiera de los trayectos. Bien, como veis, amplía muchísimo la responsabilidad y este tipo de cosas deben irse incluyendo en los protocolos. Entonces, ¿cómo define la violencia y el acoso? Que ya sabéis, que lo unen, ¿no? Que lo toman como un único concepto. Bueno, pues para ellos y ellas es el conjunto, para la OIT, es el conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos, ¿vale? A veces no hace falta ni que ocurra, sino simplemente que haya un anuncio que determinadas cosas pueden ocurrir, ¿vale? Que se manifieste una sola vez o de manera repetida. Esto es interesante porque, bueno, una de las situaciones que ocurren en las organizaciones es que luego hablaremos de ello ya cuando os cuente los protocolos, es que las personas referimos sentirnos acosadas. Que alguien refiera a sentirse acosada o acosado no necesariamente significa que técnicamente esté ocurriendo ese hecho, ¿no? Es decir, que esté ocurriendo el acoso. En el acoso sexual, la exigencia de la reiteración es menor, de hecho, porque ocurre una vez ya puede ser considerado acoso sexual. En la razón de sexo sí que es necesaria la reiteración y sobre todo es necesaria la reiteración en el acoso laboral para que pueda ser considerado como tal. Con lo cual, es interesante que en la OIT se establezca que con que se manifieste una sola vez ya puede considerarse una situación de violencia, no de acoso. Va a ser muy interesante ver cómo el Estado recoge esto y lo regula, ¿eh? Todavía no sabemos cómo quedará, pero bueno, si de algún modo lo que hace es rebajar mucho las exigencias en cuanto a la frecuencia. Pero bueno, aquí queda abierto a ver cómo queda regulado. La expresión violencia y acoso por razón de género designa la violencia que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo, género y que afectan de manera desproporcionada a las personas en función de su sexo o género. ¿Vale? Pero bueno, si nos vamos a la generalidad de qué es violencia y acoso, lo define como un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o incluso de la amenaza de que estos comportamientos pudieran darse. Con lo cual amplía, como os digo, mucho. Bueno, este enfoque que permite, pues, abrir a todas las posibilidades y a todos los comportamientos y a nuevas realidades que pudieran ir surgiendo. E incluye términos que se utilizaban habitualmente para definir estos comportamientos como intimidación, amenazas, abusos, hostigamientos, insultos. Estos son todos términos que están o en la legislación o en protocolos antiguos, voy a decir, ¿no? Los anteriores. Bueno, contacto físico no deseado, lo que hace es aglutinar todo esto, lo define como violencia y acoso. ¿Vale? Bueno, pero tiene otros elementos relevantes que son importantes destacar. Bueno, lo que a mí la clave, una de las claves que es de donde deriva todo lo demás, es que la OIT, con este convenio, lo que hace es sentar las bases para que haya una cultura de respeto en el trabajo, con ánimo de que esto cale al resto de la sociedad. ¿De acuerdo? Esta es la clave. O sea, la cultura de respeto y poner a las personas en el centro, evitando que el ámbito laboral sea un ámbito libre de agresiones. Fijaros, otro elemento muy relevante es que no incluye la intención. ¿Vale? Se centra en la descripción de la conducta y la inaceptabilidad de la misma y su impacto en las víctimas. Es decir, si las personas lo han hecho o no con intención, ese tipo de comportamientos no es relevante para este convenio. Lo que es importante es lo que hace. ¿De acuerdo? Con lo cual vamos a tener que ir evitando estos comentarios que tenemos habitualmente o estas descripciones sobre nosotras y nosotros que tenemos habitualmente, ¿no?
que son muy propias de las personas que utilizan agresión y de hecho son una legitimación a la agresión, como yo soy así, ya sabes cómo soy muy sincera o sincero, yo voy de frente, es que he tenido mal día, es que las personas me sacan de mis casillas. No, todos estos comportamientos que van, o antes o después, normalmente antes, de todas estas calificaciones, descripciones o justificaciones, no van a ser tolerados, porque no hace falta la intención. Es decir, estas personas pueden decir que como son así, su intención no es la de dañar, sino que simplemente no pueden controlarse. Bueno, pues van a poder. Estas claramente ahora deberían estar sancionadas, ¿de acuerdo? Porque van en contra de la cultura del respeto y en ningún caso se habla de la intención, con lo cual, bueno, tampoco, como no hace referencia a los autores o autoras o la intención de estas personas, en principio queda abierto a que pueda ser horizontal, vertical, etcétera, etcétera, incluso con personas terceras también, ¿no? Clientes, pacientes, bueno, todas las personas que puedan ser usuarias, proveedoras y demás. La verdad es que hace mucho esfuerzo al centrarse en la cultura del respeto, ¿no? Y de la dignidad, hace mucho hincapié en la prevención para erradicar este tipo de comportamientos, ¿de acuerdo? Entonces, no solo va a consistir en tener un protocolo, sino que el protocolo va a tener que recoger, como explicaré después, un apartado en el que hay un compromiso por parte de la organización de trabajar para que este tipo de situaciones no se den. Bueno, ¿y a quién protege? Pues nuevamente, o sea, sigue, digamos, el mismo camino que os estaba comentando en todo lo demás, es decir, amplía, ¿vale? Para que no quede nada fuera. Entonces, ¿a quién protege? Pues a las personas trabajadoras, cualquiera que sea su situación contractual, así que aquí ya no vale que si son becarios, becarias, o que si son personas de una ETT o lo que fuere, no se les aplica, en principio se aplica a todas las personas, da igual cuál sea su vinculación, a las personas que estén en formación, pasantes, aprendices, que no tengan ningún tipo de vinculación laboral, incluso, fijaros, lo amplía a personas despedidas. Si entendemos que si el despido está motivado por haber denunciado algún tipo de comportamientos de este carácter, de este efecto. Bueno, las personas en búsqueda de empleo y las personas que ejercen la autoridad, funciones o responsabilidades, es decir, a las personas empleadoras, ¿vale? Y en el sector público, en el sector privado, en la economía tanto formal como informal, en zonas rurales o urbanas, es decir, en todos los lugares, bueno, vinculados con el trabajo en este caso, eso sí que está centrado. Bueno, también incluye y hace la especial hincapié a las personas que tengan algún tipo de dificultad, ¿vale? Con discapacidad, minorías, bueno, ¿qué discapacidad? También a las minorías étnicas, a los trabajadores, trabajadoras migrantes, etcétera, etcétera, ¿vale? Y obliga a garantizar la accesibilidad, que pueda estar accesible para todas las personas, sea cual sea su condición, ¿vale? En las organizaciones. ¿Cuál es el enfoque? Pues el resumen lo podríamos tener aquí. Es un enfoque inclusivo, incluye en ese sentido la economía formal, la informal, el sector privado, el público, inclusivo en cuanto al mundo de trabajo, personas trabajadoras, personas en búsqueda de empleo, postulantes, bueno, voluntarios, voluntarias, terceros, personas en formación, trabajadores despedidos. ¿En qué ámbitos? Pues en la prevención y protección, en la formación previa, pretendiendo una justicia efectiva, ¿vale? Para que enseguida se corrija y se resuelva. Y bueno, ¿cuáles son los puntos de partida de la legislación? Pues por supuesto las leyes laborales en materia de empleo, las leyes de igualdad y no discriminación, la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo, la migración, derecho penal, convenios colectivos. Y el enfoque integral parte de que hay que trabajar en prevención y protección, hay que controlar la aplicación de las vías, de los procedimientos
para que se apliquen de una manera adecuada y se apliquen siempre, no seleccionemos cuáles son los casos que se van a tratar y no, que pueda haber un control en esta aplicación y sobre todo que se trabaje mucho en sensibilización, en formación y en orientación. Hace un especial guiño a las cuestiones de género, ¿vale? También habla mucho de cómo hay que formar y sensibilizar para evitar que existan agresiones por estos motivos y pide a las organizaciones que se promueva que la igualdad de género sea una realidad, ¿vale? Exactamente igual que lo sea vivir en entornos, en contextos que no dañen a las personas. Bueno, aquí, pues, ¿cómo hay que trabajar? Bueno, prevención y protección, control. Es un resumen de lo que os estaba comentando. Entonces, ¿cuáles van a ser las obligaciones de las personas empleadoras? Bueno, nos vamos a encontrar, porque es obligatorio legislar para que las personas empleadoras tomen las medidas apropiadas para prevenir la violencia y el acoso en sus empresas. ¿Vale? Entonces, bueno, como os decía, se le da mucha relevancia también a la negociación, a trabajar con la parte social para llegar a acuerdos que permitan que esto esté presente en la organización, esta obligación, que se sensibilice, que sea uno de los elementos claves o con mucho protagonismo en las negociaciones y bueno, pues trabajar de la mano para que consigamos organizaciones donde no haya ni violencias ni acosos, ni ningún tipo de agresión. Lo vincula, y el empleador o empleadora tendrá que hacer esfuerzo en ese sentido, lo vincula con los riesgos psicosociales, ¿vale? Con lo cual, dentro de ese ámbito, deberá darse protagonismo a la violencia y el acoso. Por supuesto, también al resto, pero a estos que hasta ahora no han tenido el protagonismo que la OIT considera debería tener. Hay que identificar los peligros, los riesgos que tenemos en la organización con respecto a las conductas de violencia y acoso, ¿vale? Y controlarlos. Y muy importante, proporcionar información y capacitación a las personas, sobre todo que gestionan personas, pero a todas ellas, a todas las personas de la organización, para detectar los peligros, los riesgos de violencia, identificar cuando ocurren y tomar medidas para prevenir. Pero seguimos. Esto no. Lo que se le pide es que promocione la cultura del respeto en la organización, ¿vale? Implemente todos los programas que esté en su mano y los que no también, vamos, que elabore procedimientos, aquí sería un poco ya la clave. Todo lo que hemos dicho es la inspiración, etcétera, para que deben estar incluidos en los protocolos, pero aquí específicamente ya habla de que deben desarrollarse protocolos, procedimientos para presentación de quejas. Bueno, y es importante, mucho más importante de lo que parece esto de presentación de quejas y de investigación. ¿Por qué? Porque esto definitivamente separa a los procedimientos, a los protocolos, de esa concepción que existía antes tan jurídica, ¿vale? Donde hablábamos de que había que presentar una denuncia, hablábamos de víctima, hablábamos de agresor, agresora. Entonces, lo que se dice es que tienen que presentar quejas. Bien, y esto también será importante después para el compliance, ¿no? Para poderlo distinguir bajo nuestro punto de vista de la obligación del compliance. Entonces, habla de presentación de quejas, ¿vale? Habla de la necesidad de analizar, de investigar estas quejas, ¿vale? Habla del compromiso que tiene que adquirir la persona empleadora de analizar todas las que ocurran, ¿vale? Y fundamental que se recoja, se garantice la confidencialidad tanto de la queja que se presenta como de todo el procedimiento, y esto, como vamos a ver, tiene un impacto extraordinario en el desarrollo del protocolo, ¿vale? Y el derecho a no ser víctima de represalias. Acaba de promulgarse una ley
de protección a las personas que denuncian cualquier tipo de situación. Es verdad que se habla de denuncia porque está mucho más enfocado a los delitos del compliance, ¿no?, que recoge el compliance. Pero bueno, quiero decir que puede ser perfectamente aplicado también. Pero bueno, elementos que sacamos es que lo que hay que presentar es una queja, ¿vale?, que hay que investigar y que hay que garantizar la privacidad y confidencialidad de las personas que las presentan. ¿Bien? Bueno, también vinculado con los protocolos, muy importante esto que se manifiesta de que todo el proceso de notificación, investigación, solución de conflictos debe estar protegido por la privacidad y la confidencialidad. Luego os cuento cómo se aplica esto, ¿vale? Porque considera que la confidencialidad es fundamental para poner encima de la mesa aspectos que están sucediendo, ¿vale? Y que esa confidencialidad no va reñida ni va en contra de una investigación adecuada, ¿vale? Entonces, bueno, pues los estados deben velar porque estos requisitos se cumplan con garantía. Veremos cómo queda en la regulación. Pero bueno, de momento ya se están aplicando los protocolos. Y, por supuesto, tiene que haber una protección absoluta y un castigo a aquellas personas que no cumplan con este principio de no sancionar ni tener represalias con las personas que ponen encima de la mesa situaciones que pudieran ocurrir, ¿vale? Bueno, pues ahora sí ya me parecía relevante. Bueno, voy a dejar de compartir, John, más que nada por si puedo ver a alguien. No, no puedo ver a nadie. Pero bueno, lo que Eugenia, no vas a poder ver a nadie mientras estés tú hablando porque para que, o sea, que si quieres compartir, compartiré, pero que no hay bien. Vale. Bueno, os quiero comentar un poco cómo afecta esto a los protocolos, ¿no? O cómo deberían elaborarse los protocolos en las organizaciones. Entonces, la apuesta es por un protocolo de entrada única. Un protocolo de entrada única, porque el protocolo de entrada única lo que sí cumple o cumpliría con el principio de integridad, ¿no?, de integración, perdón, que determina el 190 de la OIT. Entonces, el protocolo de entrada única es importante matizar que no significa que se trate de un único protocolo. ¿Por qué? Porque lo que es interesante es que las personas puedan poner de manifiesto esa queja de la que hablaba el convenio y que haya un equipo dentro de la organización que atienda esas quejas. Ese equipo atiende todas y luego, en función de las características de la misma, deberá hacer un tratamiento algo distinto y podrá contar dentro del equipo, tendrá que haber personas especializadas y podrá haber algunas especializadas específicamente en algunas de las materias, ¿vale? De modo tal que en esa entrada única se permite a las personas, o sea, digamos, se libera de carga de trabajo y de responsabilidad a las personas que lo que quieren es informar sobre algún hecho, ¿vale? Y luego será ya responsabilidad de quien esté trabajando dentro de la organización, en ese equipo que se conforme, quien tendrá que determinar qué es lo que pasa. Además, esto también es importante porque, por eficacia, normalmente las personas en la organización no conocen la existencia de los protocolos. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, pues es algo que, salvo que se le haya dado a nivel personal o a alguien muy cercano, pues bueno, en general en las organizaciones hay tanta información de muchas cosas, que es como tiene que ser, no es una crítica, que es difícil para alguien que ha estado totalmente ajena al desarrollo del protocolo, etcétera, etcétera, recordar que existe un protocolo para esta situación. Entonces, si tuviéramos varios, ¿verdad? Protocolo para acoso laboral, conflicto, acoso sexual por razón de género y otras discriminaciones posibles, pues confundiríamos muchísimo más a las personas.
y además generaría a efectos prácticos una dificultad extraordinaria. ¿Por qué? Porque las personas tendrían que decidir primero qué es lo que les pasa. Tendrían que calificar lo que les ocurre para ver qué protocolo seleccionan. Y luego, una vez que ya han decidido esto y seleccionan el protocolo, quizá el equipo que está allí decide que no es. ¿No? Imagínate, yo refiero que me siento acosada laboralmente. Entonces ya tengo que decidir qué es lo que me pasa. Entonces, inicio protocolo de acoso laboral, pero las personas que están analizando consideran que no se dan los requisitos para ser calificado de acoso laboral. Entonces, ¿qué hacen? Me devuelven la demanda para que yo la ponga, o sea, abra otro canal, utilice otro protocolo, o son ellos y ellas quienes hacen esto de oficio y tienen que ponerlo en conocimiento de otro equipo, quizá, ¿no? Que esté constituido. Es decir, esto generaría muchísima confusión y sobre todo iría en contra de la confidencialidad necesaria, porque habría demasiadas personas, de la confidencialidad y de la celeridad necesaria, porque esto atascaría mucho el procedimiento y luego sobre todo habría que dar la explicación a las personas de por qué no la situación es esta o la otra, con lo cual ya habría que analizar la situación para concluir que no es, parar el protocolo, echarlo para atrás, abrir otro, y que luego hay algunas situaciones que, perdón, hay algunas situaciones que a veces no están claras. O sea, no sabemos si puede tratarse de un acoso sexual, de un conflicto, de un acoso. Entonces, es necesario analizar en profundidad la situación para poder definir qué es lo que es, ¿no? Entonces, sí, la recomendación por nuestra parte es que haya una entrada única. Y ya será ese equipo formado, un equipo interno de la organización, el que analizará qué es lo que pudiera estar pasando, ¿vale? Sin necesidad de calificaciones previas por parte de la persona que va a escribir, que va a poner esto encima de la mesa, ni de pérdidas de tiempo, ni de eficacia, porque ese documento pues va pasando por determinadas comisiones. Entonces, eso es a mi parecer, lo relevante de la entrada única, ¿vale? Es verdad que con la entrada única lo que hay que garantizar también es, digamos, la relevancia de las posibles discriminaciones, sobre todo en asuntos de acoso sexual y por razón de género, ¿no? O sea, el temor siempre es que al final se tenga un único documento y que eso al final sea un borraste, ¿no? Donde no se dé importancia a cuestiones que son muy relevantes. Todas ellas lo son, ¿eh? Pero bueno, la discriminación por razón de género, pues bueno, es especialmente relevante en las organizaciones y es necesario que no se pierda nunca de vista, ¿no? Entonces, por eso siempre había como una crítica a que fuera un protocolo de entrada única. Con esto de la entrada, un protocolo único. Con esto de la entrada única se consigue salvar esta idea de que bueno, se va a tratar todas las situaciones con el protagonismo que requiere, ¿vale? Entonces, el protocolo tiene, bueno, como os digo, es de entrada única. Es importante que el protocolo sea finalmente un sistema de trabajo que garantice, y más desde la promulgación del convenio, que sea un sistema de trabajo que garantice que cualquier violencia o acoso va a ser tratado en el seno de la organización de la misma manera y por las mismas personas, ¿vale? Y es un equipo profesionalizado, bien, que siempre puede contar, por supuesto, con una asesoría externa especializada. Pero al final de lo que se trata es esto. Esto cambia un poco el panorama que existía anteriormente con los protocolos que fundamentalmente eran para acoso laboral y lo que se hacía era como simular casi un juicio, pero en el interno de la organización. Se simulaba tanto el juicio que se hablaba de demanda, de demandada, de víctima, de... Bien, o sea, tenía un componente jurídico extraordinario. Pero el protocolo lo que decía es que si se demostraba que no había acoso laboral, por poner este ejemplo, ahí se acababa, ¿vale? Y entonces, claro, pues se perdía todas otras posibilidades, porque si, yo siempre digo que acoso laboral es difícil que haya, sobre todo por la regulación que existe, que es realmente muy, muy exigente.
pero que no haya no significa que no haya otras cosas. Entonces, nuevamente, la entrada única lo que permite es atender todas las situaciones, ¿no? Conflicto, acoso laboral, acoso sexual y por razón de género y otras violencias de acosos, ¿vale? La entrada única permitiría todas estas tipologías, atender todas estas tipologías. Entonces, bueno, el protocolo. Además de esto, ¿qué debe tener? Bueno, la recomendación es que tenga una declaración de principios, porque está bien que sea un procedimiento sistemático para analizar qué ocurre, ¿no? Y que las personas conozcan cuál es ese sistema que se va a utilizar para analizar la situación. Pero también tiene que conllevar una declaración de principios de la organización en la que lo que se diga, lo que se ponga encima de la mesa, quede de manifiesto, es que hay un compromiso por parte de la organización de que se trate a las personas con respeto, de que en la organización hay que generar entornos no dañinos, entornos que no generen enfermedad a las personas, que cuiden la salud de las personas trabajadoras, que no permitan ningún comportamiento inadecuado. Y cuando digo inadecuado me refiero a comportamientos que puedan finalmente agredir y dañar a las personas. Es verdad que estos son conceptos amplios, ¿verdad? Que normalmente a las personas de esta sociedad que hemos venido de la mentalidad, de las cosas tangibles, ¿no? A mí háblame de la valla que no, o sea, que puede generar daño porque la gente se cae, pero bueno, una dificultad de nuestra sociedad es que todo lo que tenga que ver con la psicosociología le tenemos un miedo extraordinario. Igual porque pensamos que no lo podemos controlar, no lo sé. Pero bueno, habrá que acostumbrarse y habrá que efectivamente analizar si se trata de un comportamiento no adecuado o si se trata de, bueno, quizá de, bueno, pues a veces de una exageración, ¿no? El comportamiento ha sido adecuado, pero ha habido alguien que lo haya percibido como no. Pero quiero decir, alguien saludas y dices hola, igual hay gente que, no creo, no creo que en ningún caso, pero es por llevar el ejemplo al extremo. Que la gente, alguien se molesta, bueno, pues el comportamiento ha sido adecuado, ¿no? Si alguien se molesta, pues bueno, pues a lo mejor también hay que trabajar con las molestias, ¿no? Que algunas personas refieren siempre ante cualquier cosa, pero bueno, siempre es importante marcar la declaración de principios, porque bueno, esto luego nos puede ayudar a poner en marcha también algunas acciones y sobre todo limitar los comportamientos que no son adecuados, ¿vale? Bueno, es importante establecer también en los protocolos el alcance, es decir, a quién se le va a aplicar el protocolo, ¿vale? Si hablamos de las personas de la organización, no hay ninguna duda, ¿verdad? Pero cada vez más las entidades colaboramos con otras organizaciones o tenemos, bueno, alguna parte subcontratadas, como el call center, por poner un ejemplo, pero u otros aspectos, o a veces, yo qué sé, calidad, o a veces la limpieza, ¿no? Bueno, y son personas que conviven con nosotros y nosotras, pero no están, no laboralmente no tienen, o sea, no tienen ese vínculo laboral, ¿no? No tienen contrato laboral, no tienen nómina con la organización. Entonces, bueno, también en el alcance hay que definir si estas personas también deben ser apoyadas o cómo se puede realizar, porque, claro, si nosotros tenemos protocolo y la persona o la empresa, perdón, de donde derivan estas personas que colaboran con nosotros no la tienen, pues eso nos supone una dificultad. Bien, porque nosotros podremos aplicar, ¿no?, nuestro protocolo, pero si detectamos que la situación no es adecuada y hacemos una propuesta de que se aplique el régimen sancionador en vigor, nosotros no vamos a tener competencia para hacerlo. Con lo cual, siempre tendremos que colaborar, será necesario colaborar y establecer canales de colaboración con el resto de las organizaciones con las que nos vinculamos para que podamos trabajar conjuntamente para el caso de que sucedan estas situaciones. Y además, tendremos que exigir a las empresas que son colaboradoras, proveedoras, etcétera, clientes,
que tengan también los protocolos activos, ¿no? Trabajados adecuadamente y activos para poder colaborar, como os digo, en el caso de que ocurra. A nosotros nos gusta incluir también, y además va muy en la línea del convenio, lo que establece el convenio, lo que llamamos medidas preventivas, ¿no? Que tiene que ver con todo eso que decía el convenio, de que bueno, pues las personas tienen que, o sea, perdón, que las organizaciones tienen que trabajar para generar entornos que no dañen, bueno, libres de violencia y de acoso. Entonces, para conseguir esto, además del protocolo que nos va a hacer, que lo que nos va a ayudar es a sistematizar el análisis cuando ocurra alguna situación, lo que tenemos que trabajar en los previos, ¿no? En ese sentido, sensibilización a toda la plantilla, fundamentalmente a mandos intermedios, y que todas las políticas de la organización sean respetuosas con estos principios, ¿no? Y bueno, pues también que las comunicaciones que se lancen por parte de la organización sean comunicaciones que cumplan con el principio de respeto, el cuidado de la dignidad de las personas y no generar situaciones de agresión, ¿no? O de acoso, ¿no? Situaciones de violencia. Entonces, este es un compromiso que adquiere la organización a la hora de promulgar el protocolo, ¿vale? Y eso significará que todos los años habrá que realizar acciones que podrán sumarse a las acciones que ya se realizan en otros campos, como igualdad o, muy importante, en el campo de la prevención, ¿vale? Que no hace falta hacer acciones específicas de protocolo, sino que estas se pueden sumar a otros programas que se estén realizando. Entonces, ¿cuáles son los elementos que, y ahora sin ánimo de marearos mucho, pero ahora sí que igual comparto otra vez, John, era por no estar todo el rato pasando hojas, que si no... Gracias. Bueno, ¿cuáles son las... bien. ¿Cuáles son los... Voy a poner la pantalla completa. No, no la he puesto. Bueno. ¿Cuáles son los... la legislación que se aplica? Bueno, es la legislación que se aplica a los protocolos es una legislación bastante profusa. Pero bueno, claramente la de acoso laboral, acoso sexual por razón de género, la ley trans, la protección de denuncia a las personas que ponen encima de la mesa estas situaciones, pero también el convenio. Bueno, la verdad es que hay bastante legislación que se aplica. Pero lo que os quería sobre todo comentar es cuáles son los elementos, los comportamientos, ¿verdad?, que hasta ahora se estaban incluyendo en los protocolos, que eran necesarios estudiar, ¿vale? Uno de ellos, que nosotras incluimos, más allá del acoso sexual, es el conflicto. ¿Y esto por qué? Porque lo que más se da en las organizaciones y que es absolutamente compatible con la violencia y con entornos de trabajo no respetuosos y que dañen a las personas, es la existencia de situaciones de conflicto. Es el elemento estrella, ¿no? De hecho, se considera uno de los estresores mayores que existen en las organizaciones y prácticamente el 70% de las situaciones de tensión que existen en las empresas públicas, bueno, las organizaciones públicas y privadas, viene derivado de conflictos entre las personas. No, o sea, quiero decir entre las personas o con la organización, porque se pueden ser estructurales, relacionales o de la tipología que fueran, pero sí por esta relación. Aquí es el 70%, que es un poco más quizá. Hay otros lugares como Gran Bretaña que es el 20%, ¿no? Pero bueno, tendrá mucho que ver con nuestra cultura, cómo nos relacionamos y bueno, con toda nuestra trayectoria como sociedad, pero es verdad que somos una sociedad muy generadora de situaciones de conflicto y los conflictos nos afectan al bienestar de una manera extraordinaria. Por lo tanto, el protocolo debe siempre observar también el análisis de las situaciones de conflicto. Es verdad que seguramente no de cualquiera,
sino de las situaciones de conflicto que afecten o sean susceptibles de afectar a la salud y al trabajo, aquellas que nos impactan de tal manera que pues es difícil continuar trabajando o de algún modo pues terminamos debutando con algún tipo de estrés, ansiedad, predepresión cuando menos, y hay veces que es necesario pues, tener bajas, ¿no? Tener un tiempo de incapacitación. Entonces, pero bueno, os sigo contando otras regulaciones que también hoy en día son necesarias incluir en los protocolos, más allá de que quizá, bueno, pues cuando se vayan desarrollando la OIT, o sea, toda la legislación asociada a la OIT, pues igual haya que incluir alguna. Está el acoso sexual, ¿vale? El acoso sexual es un delito que está regulado en el Código Penal. Y entonces, el acoso sexual regulado en el Código Penal lo que define es que se considerará delito quien solicite favores sexuales para sí y otra persona en el ámbito de una relación laboral, docente, de guarda y custodia, etcétera, etcétera, continuada, y con ello provocar a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil u humillante, ¿vale? Pero esta es la definición del Código Penal, ¿vale? Y esta no puede ser, voy a decir, trabajada en las organizaciones, puesto que es una situación de delito y debe ser denunciada en los tribunales, ¿vale? Pero sí que existe una regulación también que debe ser trabajada. Bueno, por supuesto hay que trabajar para que estas situaciones no se den, eso seguro, ¿eh? Pero lo que también existe como una regulación que viene recogida en la Ley de Igualdad y desarrollos posteriores, reglamentos, etcétera, de reales decretos posteriores, que tiene que ver con cualquier comportamiento, ¿vale? Sí que es verdad que tiene que tener ese componente sexual, pero es cualquier comportamiento que puede ser verbal, que puede ser físico, de naturaleza sexual, que tenga el propósito o pueda producir el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, sobre todo cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante o ofensivo. Y esto supone, las conductas verbales que se describen son insinuaciones, flirteos, comentarios, indirectas, llamadas telefónicas o contactos en redes sociales que no son deseadas, bromas de carácter sexual. ¿Vale? Incluso se considera el compartir WhatsApp, un ejemplo claro, ¿no? Un WhatsApp de grupo, de trabajo, donde hay personas que introducen bromas, vídeos, tal y cual, que circulan por la red. Esto puede ser considerado acoso sexual en el entorno del trabajo. ¿De acuerdo? También la autoridad laboral así lo dice en alguna de sus notas técnicas que ha elaborado con motivo del acoso sexual. Pero además, o sea, esto continúa, estos serían las, verbales, ¿no? Luego están las conductas no verbales, que sería la exhibición de fotos. Es verdad que tiene que tener siempre este componente sexual, ¿eh? Pero incluso pueden ser las miradas. Si alguien se siente intimidada por determinadas miradas que pudiera ocurrir. También, por supuesto, correos electrónicos, notas, cartas, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier medio de comunicación. Y luego comportamientos físicos, que aunque no vayan con conductas verbales, bueno, cuando de manera innecesaria, al pasar por algún lugar, pues hay tocamientos, rozamientos de cualquier tipo, ¿vale? O incluso buscar quedarte a solas con una persona de manera innecesaria, ¿vale? Bueno, los abrazos y los besos no deseados, los saludos, etcétera, bueno, pues con eso también, pues hay que echarle una mirada, va a haber que tener un especial cuidado, ¿vale? Habla también del chantaje sexual y del acoso sexual ambiental, que es cuando se crea ese ambiente intimidatorio o degradante con hostigamiento, intimidatorio y ofensivo, quería decir, para las personas trabajadoras.
Por supuesto que también se habla del acoso por razón de género. Es verdad que la ley habla acoso por razón de sexo, y entonces aquí hay todo un debate porque hay gente que se aferra al acoso por razón de sexo, pero es verdad, y ya la OIT lo deja claro, que hay que ampliar a acoso por razón de género. Entonces, esto es, bueno, al final el trato desfavorable, sobre todo el embarazo y la maternidad están especialmente protegidos. Bueno, cuando se considera que por el hecho de ser madres o estar embarazadas no tenemos la misma condición, no perdemos capacidad o no tenemos las mismas competencias para el desarrollo del trabajo. Bueno, el uso de conductas discriminatorias por el hecho de ser hombre o mujer, es decir, un comportamiento absolutamente machista, bromas, comentarios, ridiculizar, despreciar las capacidades, bueno, y también en ese sentido tiene dentro del ámbito de protección todas aquellas personas que se reconozcan con cualquier orientación sexual, ¿de acuerdo? Bueno, estas conductas además se califican de muy graves, ¿eh? Ya, o sea, ya hay una orientación a cómo se debe considerar. Y este tipo de conductas tienen que ser calificadas como muy graves. Y después estaría el acoso laboral, que está regulado en el Código Penal, y es verdad que, bueno, eh, tanto la regulación como el desarrollo a través de sentencias, etcétera, marcan una exigencia extraordinaria para que pueda ser considerado acoso laboral. Porque para que pueda ser considerado tal, se dice que debe ser un comportamiento reiterado y sostenido durante al menos 6 meses, con identificación clara de comportamientos agresivos permanentes. O sea, se sostiene durante 6 meses, pero tiene que constantemente, ¿verdad?, producirse estas situaciones. No es que ahora se produce una y dentro de los 6 meses otra, y como estoy en el periodo de los 6 meses, pues ya puedo entender que sí. No, es que tiene que darse constantemente, con una frecuencia que se dice cuando menos semanal. O sea, que sistemáticamente tienen que buscar este daño o estos comportamientos que puedan dañar, y esto sostenido durante 6 meses. Tiene que tener un nivel de violencia bastante intenso. ¿Bien? O sea, no cualquier cosa vale, tiene que tener muchísima intensidad la violencia. Tiene que haber un hostigamiento claro, no interpretable, es decir, que todas las personas que analicen la situación vean claramente que es una situación de hostigamiento, no que, bueno, pues pueda ser susceptible de, bueno, yo creo que sí, bueno, a mí me parece que no es para tanto. No, tiene que ser claramente hostigamiento. O sea, al final el acoso laboral es una persecución. Es una persecución que tiene que ser sistemática, no puede ser espontánea, es decir, la persona que lo realiza claramente va hacia alguien de una manera premeditada, bien orquestada, que tenga frecuentemente impactos sostenidos, que lo que busque sea el aislamiento de la persona de modo tal que no pueda pedir ayuda, ¿verdad?, y con la finalidad de dañar. Entonces, el proceso de acoso laboral normalmente lleva un previo que se parece bastante a la violencia de género. Es decir, porque el previo es un acercamiento hacia la persona que luego va a sufrirlo, bueno, en la que al final esta persona puede interpretar incluso, ¿no?, que lo están haciendo por su bien, o no, que por lo menos que en ningún caso es con ánimo de perjudicarle, y que durante ese tiempo va habiendo una violencia de baja intensidad que va impactando en la persona y haciendo que vaya perdiendo su autoestima, la va despersonalizando. Y entonces ahí es donde comienza, digamos, las conductas más agresivas. Y entonces la persona ya ha perdido la capacidad de defensa, además del aislamiento, pero es verdad que la persona ya le resulta difícil muchas veces entender bajo qué situación se encuentra, ¿vale? Ese es el peligro del acoso laboral, que, bueno, todas las agresiones y todas las violencias impactan extraordinariamente en las personas, pero los acosos, la verdad es que las devastan. Y luego esas personas tienen en ocasiones dificultades para volver a tener una vida normalizada, porque han quedado realmente muy afectadas.
¿vale? Por eso es importante que no ocurra. No solo investigar cuando se da, sino que estas situaciones no ocurran. Entonces, bueno, me quedo aquí otra vez, vuelvo a todo esto es lo que regulan, pero ¿qué otras cosas tienen los protocolos? Pues que para poder entender de esto, es decir, que cuando alguien informa de algunos hechos, para poder entender de esto hay que conformar un equipo. Nosotros le hemos llamado hasta ahora el equipo de gestión de conflictos. Bueno, quizá se le cambie el nombre, porque efectivamente no solo atiende las situaciones de conflicto, pero bueno, al menos el equipo de gestión del protocolo. Y es un equipo que necesita recibir formación. Este equipo debería ser lo más reducido posible para evitar, ¿no? Para conseguir que efectivamente se garantice la confidencialidad. Una cosa que no he comentado al inicio. En el escrito de presentación, ¿no? de esta queja, hasta ahora se exigía que la persona se identificara. Y si no era ella ella como persona, vamos, la persona la que había instado el inicio, luego debía ratificarse. Veremos cómo queda con la regulación del 190, pero de momento en los protocolos no se admiten las denuncias anónimas. Bueno, los escritos anónimos. Bien, bueno, se puede estudiar, por supuesto, pero en términos generales, por lo menos en la redacción, no se admiten. Entonces, la persona tiene que identificarse. Incluso si ha habido otra persona que ha presentado el escrito en su nombre o porque ve situaciones que quiere que se analicen, aunque no le afecten personalmente, están afectando a otra persona, esta persona es la que necesita ratificarse. Y luego, a partir de ahí, para guardar la confidencialidad, no se pueden difundir los escritos. No se puede dar traslado a la otra persona, o no. Y tiene que analizarse la situación con la participación de al menos 5 personas para garantizar la confidencialidad. Más de 5, por supuesto, es posible, todas las que queráis a partir de ahí, pero al menos 5 personas para garantizar la confidencialidad. Entonces, cuando se presenta el escrito tiene que venir identificado o, si no, la persona sobre la que se habla tiene que ratificarse. La persona que presenta, que solicita, que quiere investigarse, tiene que identificarse. Claro, esto genera una dificultad, voy a decir, porque ahora mismo las organizaciones tienen la obligación, voy a quitar la presentación, ¿vale? No, así. Porque hoy en día las organizaciones tienen la obligación de analizar las situaciones de conflicto que conozcan, o sea, de conflicto manifiesto, ¿no? De las que tengan conocimiento, de oficio incluso. ¿Por qué? Porque en el caso de que no ocurra y después se denuncie que existen determinados comportamientos que han dañado a las personas, se considera que se ha incumplido la ley de prevención de riesgos y las sanciones se comparan como a un accidente laboral, de modo tal que son bastante cuantiosas por no haber investigado. Con lo cual, la obligación de las organizaciones ahora es, cada vez que conozcan una situación de conflicto o, por supuesto, de acoso o tal, alguna situación que consideran está generando tensión o daño, o al menos no es una situación normal, o no debería serlo, tienen la obligación de analizar qué es lo que pudiera estar pasando, ¿vale? Es verdad que si hay alguien que pone encima de la mesa la situación, siempre es más fácil porque tienes el marco, ¿no? Se desarrolla en el marco del protocolo y, bueno, pues ahí se puede realizar la investigación por este equipo de gestión de conflictos hasta ahora, que es quien tiene que analizar y que debe recibir formación para ello. Pero en el caso de que se conozca una situación de conflicto, pero la persona diga, yo no voy a iniciar el protocolo porque no confío en que luego no vaya a tener represalias. Esto genera una dificultad para iniciar la investigación porque debe iniciarse sin señalar a la persona que lo ha puesto encima de la mesa. Bien, bueno, la recomendación es que el equipo de gestión de conflictos del protocolo también atienda estas situaciones, ya que tiene formación, ¿no? Otra cosa es que
bueno, no se pueda decir cuál es el origen de la denuncia, no, cuál es el origen del escrito que da lugar a la investigación, pero es obligatorio investigarlo, ¿vale? Entonces, este equipo de gestión de conflictos tiene que ser un equipo, no es necesario, a ver, que sea paritario, no es el comité negociador de igualdad ni de empresa, no tiene que ser paritario, tiene que ser un equipo en la que sí que es cierto que es deseable que pudiera haber alguien pues de recursos humanos, por ejemplo, ¿no? Para el caso de que haya algún tipo de solicitud de que se apliquen las medidas sancionadoras en vigor, ¿no? El régimen disciplinario en vigor, bueno, pues que ya tenga la autoridad suficiente como para que eso sea así, se ejecute y demás, ¿no? No empiecen a cuestionar cómo, es que no lo veo, es que tal. Entonces, bueno, también es deseable que haya alguien de, bueno, pues, Comité de Seguridad y Salud o delegados de, bien, también es deseable. Y luego que haya, bueno, también que haya una persona, si tenéis comité de igualdad, pues también es importante que haya una persona del comité de igualdad, ¿vale? Con 3 sería suficiente. Si vuestra empresa es especialmente grande, podríamos llegar a 5 y, bueno, pues ver quiénes podrían ser las personas que están en el equipo. Yo siempre digo que hay que apostar en todo caso más por gente que es esta gente accesible a quien las personas trabajadoras se acercan para explicar qué es lo que les ocurre, ¿verdad? Porque puede captar fácilmente lo que ocurre, etcétera, etcétera. O sea, habría que darles prioridad sobre otros perfiles que hubiera en la organización. Pensad que el equipo de gestión no tiene capacidad sancionadora, por eso se ha excluido ya de los protocolos toda esa regulación sancionadora que existía antes, que no tiene ningún sentido, porque este equipo no tiene competencia para sancionar. En todo caso, lo que puede hacer, si ve que el caso es grave, decir a dirección que recomienda que se aplique el régimen disciplinario en vigor, pero no tiene capacidad disciplinaria, con lo cual hay que quitar de los protocolos toda esa regulación que se hacía. Y eso hay que llevarlo al convenio, bien, al pacto de empresa o lo que fuere. Eso tiene que estar incluido ahí, ¿vale? Para que en caso de que deba ser aplicado, exista, porque hay algunos convenios que todavía no lo han incorporado, ¿vale? Convenio, pacto de empresa o, bueno, cualquier normativa que sea la aplicable en la organización. Entonces, como os digo, este equipo tiene que estar formado y este equipo debe mantener absolutamente y garantizar la confidencialidad de todos los casos que le lleguen, no transmitir esa información a nadie, tampoco a la persona contra la que parece, ¿no? O la persona que parece que ha cometido los hechos. Entonces, el protocolo inicia con esto. Es verdad que normalmente los protocolos tienen una parte que se llama la parte dialogada, que a veces las personas le llaman parte mediadora. Ojo con esto, mucho cuidado. La mediación es un procedimiento que está regulado por ley, ¿vale? Y las personas que ejercen la mediación tienen que tener una formación específica, estar inscritas, o tienen que tener unos requisitos, además no formados en cualquier lugar, formados en una entidad que esté homologada por el Ministerio, que hayan hecho la formación, porque eso garantiza que las entidades con las que se han formado son entidades relevantes, y tienen que tener para el caso de un seguro de responsabilidad civil, para el caso de que puedan generar daño, etcétera. Entonces, no vamos a poner en los protocolos la mediación porque estaríamos poniéndola, o sea, conceptualmente sería erróneo, bien, porque la mediación está regulada por ley de modo tal que la mediación es lo que determina la ley y no es una conversación, no es una reunión en la que mantenemos un diálogo e intentamos que la gente gestione esa situación, ¿vale? Por eso, tiene que tener un momento en el que quizá las partes tengan, las personas tengan la posibilidad de dialogar entre ellas con una miembro del equipo de gestión de conflictos, ¿vale? Quizá porque ha sido un enfado, ha sido un momento de crispación, pero bueno, luego si se da la suerte de que se ha podido hablar, aclarar y bueno, pues podemos gestionar así la situación, es fantástico.
Pero en el caso de que no, esto es, que alguna de las partes no tenga, no quiera participar en ese encuentro dialogado, o que los hechos no se considere que por la situación, por la gravedad de los hechos, no sea adecuado que las personas mantengan conversaciones, ¿no? Así, o por el grado de afectación de las personas, etcétera. Por ejemplo, en los casos de acoso sexual no se recomienda, pero ya, o sea, la ley de acoso sexual, fijaros, hasta impide la posibilidad de que existan mediaciones, ¿vale? Es decir, quiere evitar que haya conversaciones entre estas personas. Igualmente, cuando se puede entender o puede ser compatible con el acoso laboral. Porque recordad que normalmente estas personas, o en algunas ocasiones puede ocurrir que estas personas estén en una situación de temor, ¿verdad?, ante la otra persona, que si conversamos, pues sean capaces, mejor dicho, no sean capaces de defenderse ni de poner encima de la mesa lo que realmente quieren, lo que les ha podido estar pasando, ¿vale? Entonces, hay que pasar a la fase de investigación, y la fase de investigación se realiza con entrevistas individuales y confidenciales, de las que se puede coger acta, pero no en ningún caso se transcriben literalmente, ni tan siquiera en el informe, ¿vale? El principio de confidencialidad se les aplica extraordinariamente, ¿vale? Y con todo eso, bueno, también puede ser información documental, pues hay veces que se dan mails, etcétera, etcétera, o yo sé, cualquier tipo de documentos. Pues esto también puede incluirse en la investigación. Y bueno, pues se analiza, se concluye, y todos los informes que se realicen deben contener un plan de acción. Y hay que hacer seguimiento para que ese plan de acción se cumpla, ¿vale? Las personas del equipo de gestión de conflictos, y por la característica de las personas que se están, o sea, del comportamiento, del perfil de las personas que se está analizando, consideran que o bien no están preparadas, o que no se consideran, no están a gusto realizando la investigación, ¿no?, porque son personas destacadas, del tipo que sea, o lo que fuere, pueden contar con asesoramiento externo especializado, y eso también se incluye en el convenio, en el protocolo. En el protocolo también se recoge que en el caso de que la situación exceda de la competencia o de las posibilidades de las personas del equipo de gestión de conflictos, pues que pueden contar con asesoría externa. Esta asesoría externa, una vez que realice la investigación, lo que se la deja, o sea, primero se la explica al equipo de gestión de conflictos, que luego finalmente es el equipo quien la maneja, ¿vale? Tanto para garantizar que se cumplan las medidas, como para explicar a la dirección, al comité de seguridad de salud, etcétera, los resultados. Ojo, siempre cuidando la confidencialidad, no se puede decir nada más allá de que se ha investigado, se ha concluido esto y el plan de acción es este, ¿de acuerdo? Y nada, pues se finaliza el procedimiento y ya está. Y el protocolo siempre tiene unas garantías, que es de confidencialidad, respeto absoluto en todo el procedimiento, actuación de buena fe, y que claramente hay una prohibición de represalia. Eso es fundamental, ¿de acuerdo? Bueno, pues después de todo esto que os he dicho, bueno, que creo que me lo he dicho a mí misma, porque solo me veo a mí, o sea que me lo he contado a mí misma. Ya pues, sabes que nos pasa. a vuestra disposición para lo que consideréis de preguntas. Estamos más de 150 personas, imagínate 150 caras, ahí Sí. sería un poco locura, ¿no? Ya siento la interrupción así un poco sibilina para decir que nos estábamos pasando de hora, y aunque lo que estabas diciendo es muy interesante, tenemos muchas preguntas. Yo, por hacer un pequeño resumen, me encanta que el convenio 190 tenga esta cultura de respeto, me parece básico, parece tonto, que dices, ¿cómo es posible que... No, es súper necesaria en nuestra época. Eso es lo que quería decir, ¿no? Que parece que el respeto, pero es que
nos hemos convertido en una cultura o una sociedad muy violenta y a veces súper agresiva, sí. muy agresiva, y entonces de alguna manera hemos perdido ese enfoque que teníamos antes de más respeto hacia las partes y demás. Me parece muy interesante que describe solo un matiz. A mí lo que me parece, bueno, podrías decir aquí un taco, pero no lo voy a decir. Pero, es increíble que en el 44 ya hubo una declaración que consideró fundamental poner esto encima de la mesa. Pues fíjate. ¿Cuántos años han tenido que pasar para que nuevamente se retome? O sea, es que es impresionante. Sí, bueno, la verdad es que... No, también es cierto que no solo es para aplicación en este estado, sino que es una aplicación mundial, y es verdad que hay muchas sociedades que están en situación peor, comparativamente mucho peor que nosotras y nosotros en este caso, en este tema de respeto, claro, en otras también, pero bueno, sí, es llamativo. Sí. Me gusta también, por otro lado, que lo que es la intención no se tenga en cuenta, porque no depende de lo que la persona que lo haga quiera hacer, sino cómo lo recibe la otra persona, que me parece que es muy interesante. Y luego lo que hemos estado hablando de la descripción de las conductas, y bueno, pues me parece que es muy importante. Me parece fundamental cambiar los conceptos de la denuncia por la queja, y lo que has dicho tú, que hemos ido quitándole esos matices más jurídicos, como antes se hablaba de comité arbitral, y bueno, pues has hablado tú de mediación. Eso ha ido desapareciendo, y me parece que es fundamental, porque ya existen otros ámbitos, como pueden ser los juzgados, donde un juez determine la terminología que corresponde a cada cosa. Nosotros, la misión es poder investigar. Vale, como hay bastantes preguntas, voy a empezar ya. Sí, pero bueno, voy por allí. Yo creo que, bueno, a Santi una de ellas yo creo que ya le hemos respondido, ya lo has dicho. Dice, los delegados y delegadas de prevención tienen que participar en la investigación ante quejas presentadas por personas trabajadoras en este ámbito. Creo que lo has comentado. Es fundamental que estén que haya una persona cuando menos que esté en el equipo, ¿vale? Pero no se trata, no es un instrumento de negociación colectiva, y eso es importante tener en cuenta. Es un instrumento que va a ayudar a las personas trabajadoras a poner encima de la mesa situaciones que no son adecuadas, analizar para ver si efectivamente son adecuadas o no, y corregir, tanto en este caso como en el resto, ¿no? Es decir, a través de formación, sensibilización, etcétera, que nos permita aprender a relacionarnos de otra manera. Pero es verdad que con la parte social hay que colaborar muchísimo. Y viene bien claro, incluso ratificado en este convenio, ¿no? Sí. Luego, también nos pregunta Santi, creo que esta la voy a tener que responder yo. Se ha comentado que hay que identificar peligros y evaluar los riesgos de violencia y acoso. ¿Qué criterios se siguen para proceder con este tipo de evaluaciones? ¿Cómo saber la probabilidad que pueda ocurrir un suceso de este tipo? Bueno, el tema de la evaluación nos lo dice ahora el convenio, el 190, y el Estado español tiene que desarrollarlo, con lo cual habrá que ver. De momento, hasta la fecha, nuestras evaluaciones de riesgo psicosocial se aparecía como el riesgo psicosocial. Ahora habrá que identificarlo de forma clara. La probabilidad, pues la verdad es que ni se me ocurre, porque puede haber mucha o poca, y eso no lo vamos a saber, pero sí es cierto que lo que tendremos que tener son las medidas correctoras, que de alguna manera María Eugenia ya ha comentado. Muy importante la sensibilización, muy importante la formación, pero además de manera sostenida y mantenida en el tiempo, no acciones puntuales, ¿no? Yo creo que esta cultura del respeto por la que aboga la OIT es la que se tiene que trasladar a través de las acciones formativas, creo yo. Vale. Sí, va a quedar grabada la webinar, la tendréis a disposición. Sí, la tendréis a disposición para la semana que viene. A ver, perdón, que me pierdo aquí. Nos pregunta una compañera si buenos días, muy interesante y necesario. Gracias. ¿Es recomendable externalizar la función del equipo de gestión de conflictos para empresa o a través de una empresa externalizada?
¿Qué dicen las experiencias prácticas que es más efectivo? Sí. Mi recomendación, y eso que es como tirar piedras sobre mi tejado, pero a ver, yo creo que hay, siempre, además siempre lo digo, en todos los protocolos que con IMQ ponemos en marcha, es para las cuestiones, voy a decir más domésticas, que no les quito importancia con este término, hay que preparar un equipo que pueda atenderlas, bien, para que, bueno, pues, y que haya esa cultura de que se atienden las cosas y se va. Es verdad que en cuanto ya digamos, se complican y son situaciones que pueden afectar realmente, ¿no? Imaginaros que hay que decidir que efectivamente se trata de una situación de acoso sexual o que, bueno, pues está implicada alguien de la dirección o alguien de comité de empresa o entonces que dice, joder, es que yo no voy a hacer una investigación y si no lo hago bien, yo qué sé, ¿no? Entonces, ahí es importante contar. A veces, para hacer la investigación, muchas veces sí, y a veces, y yo cada vez estoy trabajando más en ese sentido, a veces para asesorar al equipo. Al equipo es importante profesionalizarle. Entonces, ahora la tendencia es que el equipo de gestión de conflicto tenga una supervisión constante, o sea, a veces mensualmente, ¿no? Y que se vaya profesionalizando. No va a requerir mucho tiempo, finalmente, porque estamos hablando de hora y media, una hora, hora y media, 2 máximo al mes del equipo, y entonces se va trabajando para que cualquier cosa se pueda ir atendiendo, qué significa eso, qué tipo de intervención, ¿no? Qué tipo de entrevista tienen que realizar, qué es eso de la confidencialidad, bueno, y así ya, pues, y haya muchas cosas que puedan abordar, ¿vale? Y por supuesto siempre poder contar, pero es igual que el resto de las cosas que hacemos. Igualdad. Hay un equipo que cuenta con una asesoría externa, que se reúne, que, vale, calidad, pues igual. O sea, quiere decir que al final el procedimiento es parecido. Ahora con la OIT esto le ha dado un impulso extraordinario, va a haber que hacerlo y hacerlo bien, porque seguramente dentro de la regulación habrá un montón, aumentarán las sanciones, eso es así, porque casi siempre las regulaciones también tienen esto, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un trabajo más, o sea, una actividad más que hay que realizar dentro de la organización y realizada de manera adecuada. Porque luego esto a veces termina en los tribunales y hay que explicar y ratificarse en el informe que has hecho y explicar por qué has tomado esas decisiones y no otras, ¿no? Entonces, hay que tener formación y bueno, hacerlo con cuidado. Nos están preguntando también, María José nos pregunta, ¿qué papel tiene en estos casos el servicio de prevención, ¿no? En este caso es un servicio de prevención propio y claro, bueno, pues quiere saber cómo lo enfoca desde el servicio de prevención, entiendo, ¿no? ¿Qué debe hacer? ¿Qué papel debe jugar? Sí, bueno, el servicio de prevención bueno, es el líder en este procedimiento. El resto somos, ¿no?, accesorios. Si hay alguien del servicio de prevención, en el equipo de gestión de conflictos tendría un papel muy relevante. Si lo considera, que igual considera que igual prefiere no estar, a veces ocurre, ¿no? Porque dice, pues parece que no he tenido, que quizá con las medidas que he implementado pues que igual parece que bueno, pues no he sido capaz de detectar esto. Ya, bueno, pero se dice, porque además una cosa, las acciones incluso, ¿no? Imaginemos que el servicio de prevención decide, interno, decide no participar explícitamente en el equipo de gestión de conflictos. Pero bueno, quiero decir que luego todas las acciones que salgan de ahí, eso va al plan. Y tendrá que hacer y habrá que informar de qué ocurre, etcétera. Pero también pudiera ser que el equipo, en vez de 3, pudiera ser de 5 y que tenga también un papel relevante. Cuando menos tiene un papel relevante, ¿eh? A veces dentro del equipo, a veces. Luego también nos preguntan, ¿el convenio dice algo sobre situaciones de denuncias, quejas falsas? ¿Cómo actuar? Ya, qué buena. Esta pregunta siempre tiene que llegar. Mira, normalmente es verdad que en los protocolos, no lo he dicho porque era ya así como más anecdótico, se incluye solicitud, bueno, de denuncias falsas, etc. Pero hay que entender qué significa la denuncia falsa. Yo, en todos los años que llevo en esto, que ya voy para mayor, como podéis ver, pues... Se me ha olvidado decir que en el ámbito laboral llevas 25 años trabajando. Luego lo de mayor ya eso es accesorio. Sí, pero imaginaos, 25 años trabajando en el ámbito de la gestión de conflictos en el ámbito organizacional. Es decir, que ya cuando yo empecé, o sea, era hasta difícil pronunciarlo, ¿sabes? Porque no se sabía ni pronunciar. O sea, que ya
pero no he visto ninguna denuncia falsa. Porque denuncia falsa lo que significa es que me he inventado todo. Entonces, sí que he visto de todo. Gente que un saludar o no saludar ha considerado que es una situación de acoso, que alguien diga te dé 2 besos porque acaba de llegar y hace mucho que no te ve, pues sea, por decir unas cosas exageradas, que no es lo que más te encuentras, ¿no? Que se ha sentido acosada sexualmente. Bueno, quiero decir, pero eso, si quieren iniciar, no es falso, es exagerado, pero no es falso, ¿vale? Entonces, cuando la gente propone que se quite, yo me llevo una alegría, porque es verdad que luego, ¿qué ocurre? Que como tenemos esta cultura tan confrontativa, tan agresiva, cuando alguien recibe, ¿no? o que consideran que el comportamiento suyo no ha sido adecuado, ¿qué hace? Y luego se concluye, bueno, pues que quizá no ha sido adecuado, pero bueno, que hay que hacer una serie de actividades para intentar reconducir eso. Bueno, como que no ha sido tampoco así. El resto de las personas luego dicen, pues ahora voy a denunciar yo, porque también me he sentido no sé qué. Y digo, es que esa dinámica no se puede. Entonces, yo no he conocido ninguna denuncia falsa. ¿Exageradas? Algunas sí. Pero bueno, entonces no dice nada específicamente sobre denuncias falsas. O sea que, bueno, si queréis introducirla porque os da tranquilidad, pues está bien. Y ya está. También si se dan, habrá que sancionar, porque el protocolo no tiene como objetivo que las personas jueguen a tocarse las narices. Bien. Entonces, también es si hay cierto alguna falsa, es sancionar. pero también he encontrado, que nos hemos encontrado con algún caso donde este punto de sanción, posible sanción de una denuncia falsa, ha sido interpretada por parte de los delegados y delegadas de prevención como un elemento que puede coartar la libertad de denunciar ante el miedo de, esto es mi percepción. O sea, que hay que tener también ahí cierto cuidado de las cosas, cómo hacerlo para que no sea un elemento de barrera de entrada de una queja. Sí, por eso. Yo si lo quitan me llevo una alegría, pero bueno, porque no es exagerada, como os digo, muy importante. Falsa es que me he inventado todo. O sea, que yo ni he estado, por decirte, ¿no? Y se han inventado que el día está, tú me dijiste y tal, y que tengo un escrito de tu... Y es todo falso. O sea, que nada, no ha existido. Yo a lo mejor estaba de vacaciones en no sé dónde. Tenemos otra pregunta que nos dice, Egunon, hago referencia a la vía dialogada del protocolo. Entiendo que no es procedente incorporar esta vía previa, ni aun cuando se anticipe que el conflicto pueda tener visos de solución y posibilidad de diálogo entre las partes. Muchas gracias. A ver, la vía dialogada es una fase dentro del protocolo, ¿vale? No es que tengas que hacerla antes. O sea, se inicia el protocolo, vas a hablar con las personas y a lo mejor se detecta, por quien está haciendo la investigación, que se trató de que no se entendieron bien, que yo pensé que cuando dije no sé qué y tal, eso nos hizo enfadarnos muchísimo y después nos hemos gritado y nos hemos llamado un poco de todo. Pero cuando hablas con las personas que ya no están enfadadas, pero no están ya en explosión, ¿no? Pues, y dice, no, pues quizás no fue lo que, no, es que claro, yo le entendí que tal, ¿no? Y si no fuera esto, lo que te quiso decir, y entonces la otra persona dice, yo no tengo ningún inconveniente en pedir disculpas, o sea, lamento mucho este lío que se ha montado, que no sé muy bien a tanto de qué. Entonces luego, pues quizás sea bueno mantener una reunión, ¿no? Y entonces ya se cierra. Si se ha mantenido una reunión y se ha llegado a algún acuerdo, haces un acta no con el contenido, sino que las personas consideran que se ha llegado al acuerdo necesario y dan por cerrado el protocolo y además, o sea, que si te dan su conformidad a que se cierre, que lo firmen y ya está. Porque hay una cosa que es súper importante, hay que dejar rastro de todo. Lamentablemente, ya la palabra es fantástica, pero si la pones en un escrito, ya es, vamos, fenomenal. ¿De acuerdo? Entonces lo dejas firmado y ya está. Vale. Otra pregunta. Nos dicen, ¿qué ocurre con otro tipo de violencias como la física? Actualmente parece que va todo enfocado a la protección de la mujer, pero hay que proteger a muchas más personas. Se me ha olvidado, porque sin darme cuenta saltado, esta misma persona nos hacía una pregunta, si puedes hablar de cómo se debe valorar el riesgo de violencia laboral. Sí,
si violencia laboral te refieres a la violencia física, para mí es tarjeta roja directa. O sea, se acabó. No hay que negociar más. O sea, no se puede permitir la agresión física, ya, ninguna, ¿eh? Pero la agresión física, que es como más pública, es igual, aunque luego la gente se arrepienta. Hombre, seguro que habrá que estar al caso concreto, ¿eh? Pero cuando participamos en investigaciones y la gente se ha agredido, que sí, para mí hay pocas cosas más que decir en ese sentido, ¿no? Creo que hay cosas que no tienen que perdonarse en el seno de la organización, porque claro, luego la imagen que das es, bueno, ¿no? Como los niños, te ha pegado, bueno, venga, ya está, venga, nos perdonamos y no. Si hablamos de violencia verbal, claro, pues ahí sí que, a ver, para cualquiera, pero bueno, yo la violencia física, si ya soy radical en casi toda la exigencia del respeto, y la violencia física no, porque ya es pasarse demasiados límites. O sea, pero la otra, claro, está el protocolo, que hay que analizarlo. Y yo sí soy partidaria de, bueno, pues que hay comportamientos que hemos legitimado demasiado en la organización, como os decía, yo soy así, ya sabes cómo soy, es que voy de frente, es que soy sincero, sincera, es que me provocan, es que me ponen, es que, bueno, he tenido mal día, es que ha sido ella, la otra persona la que ha venido y va a provocarme. Ahora, ¿esto qué es? No, eso no se puede consentir. Entonces, esas habría que investigar. Y una Tenemos cosa. perdón. No, era un matiz de que yo cuando hay mandos fundamentalmente que utilizan este tipo de modalidades de conversación para tratar a su gente, yo le retiraría, o sea, quiero decir, yo siempre digo que no tienen competencias para gestionar personas, tendrían que prepararse, formarse para formar personas, pero no se puede consentir tener un mando o una mando, o directivos, bueno, gente que gestiona personas que tenga este estilo, que ha sido el estilo habitual, el del 33, porque yo lo digo, y gritos, ofensas, yo he escuchado demasiadas veces, ya ahí estoy un poco saturada, de decir que hay que gritar a la gente, pero si no la gente no te entiende, ¿sabes? Que hay que tratarla así, porque si no, no reacciona. Yo creo que la gente reacciona perfectamente al buen trato, firme, pero al buen trato. Entonces, no. Luego nos preguntan, nos dicen, una consulta, las personas mediadoras en un conflicto, comentabas, deben tener una formación específica. ¿En qué centro pueden recibir? ¿Es recomendable que los conflictos leves se gestionen acompañados de una empresa externa? Yo creo que alguna de estas respuestas, o sea, preguntas ya las ha sido. Sí, las leves podrían ser, pero no tienen que hacer mediación. Lo que se hace no es mediación, es un análisis de qué pudiera estar ocurriendo. La mediación es un procedimiento que requiere varias fases, que tiene un sistema, y entonces las personas, para conocer todo eso, qué herramientas utilizar, para que llegar a acuerdos, pues tienes que tener una formación, vamos, para toda la vida. Tienes que tener una formación específica y una inscripción en un registro que está en el Ministerio de Justicia, si es para el ámbito laboral. Y para inscribirte en el registro, pues es obligatorio que bueno, tengas responsabilidad civil, el seguro de responsabilidad civil por si acaso. ¿Vale? Pero lo que está claro es que esa figura, o sea, cuando estamos hablando del protocolo no hablamos de mediadores, estamos hablando de personas que tienen que en el protocolo como miembros de esa comisión, de ese equipo de trabajo. No pretendemos que nadie medie en nada en el proceso protocolo. Vale. No, yo creo claro, que en todo caso... Lo que quería dejar claro ante la pregunta que ha hecho. Mira, en todo caso, la ley de mediación es la 5/2012 del 6 de julio, por si a alguien le interesa la ley de mediación. Pero la mediación en todo caso sería posible, imaginaros, o bueno, la fase dialogada, sí, bueno, pero si en la fase dialogada se considera que se requiere más profundidad, ¿no?, para poder llegar a acuerdos, o sea, realmente la mediación debería observarse en el plan de acción. Imaginaos que cuando se llega al plan de acción se ve que quizá del conflicto que hay dos personas que hay que darles la oportunidad de que resuelvan las cosas
por ellas mismas, ¿no? Con ayuda de una persona mediadora. Pues hay, en el plan de acción posterior dice mediación. Y ahí lo haces. O a lo mejor en la vía dialogada, que diga, bueno, necesitamos profundidad. Bueno, pues en el plan de acción, mediación, y después se lleva a mediación. Vamos. Tenemos una pregunta muy interesante que dice, Uh, rol del delegado de prevención cuando la persona que genera el riesgo, el daño, es su afiliada. Bueno, pues yo entiendo que es igual de profesional que cuando eres una responsable de un departamento y la persona que está gestionando es alguien de tu departamento y alguien con quien incluso tienes una relación adecuada. Bueno, si ha hecho algo que no corresponde, o por lo menos que hay que investigar, pues hay que actuar profesionalmente. Es decir, yo entiendo que todas las personas sabemos que toda la gente que no, ni nosotras mismas en ocasiones, nos comportamos de una manera adecuada, a veces, y hay que analizar qué pasa. Si no es capaz de dar ese paso para atrás para que se analice cuando forma, bueno, pues yo creo que habría que revisar, ¿no? Tu idea sobre qué es ser representante o delegado, vamos. Pero vamos, en general yo creo que se tiene absolutamente clara esa posibilidad, ¿no? De que... Bueno, sí, yo creo que lo que has dicho, ¿no? Que al final el delegado o delegada de prevención, ante todo, tiene que ser una profesional o profesional en el desempeño de su tarea. Claro, y que lo que quiera sea lo mejor o un entorno libre también de estos comportamientos, ¿no? Nos preguntan, y ya estamos fuera de tiempo, pero en su caso has hablado de la violencia de sexo, bueno, violencia sexual, que hay además del Código Penal o de otras legislaciones. En el caso de la violencia psicosocial móvil, ¿hay legislación? Sí, está el Código Penal, sí. Luego hay notas técnicas y demás, pero lo que es legislación está en el Código Penal. Hay muchas sentencias y es verdad que ahora, por ejemplo, hay un estudio que ha hecho el Observatorio de Acoso en el que ha analizado, creo que han sido 2000 sentencias en las que la demanda era específicamente por acoso y creo que el 8% finalmente es considerado como tal. Fijaros ya en la que es específica y que ya llevas al juzgado, etcétera, porque como os digo, es tan exigente el tipo penal, o sea, que es muy difícil que se den situaciones de acoso. Vamos, si se dan, estás ya, vamos, en el psiquiátrico de lo que ha sufrido. Entonces es difícil. Yo entiendo que el 190 cambiara esto, ¿vale? Porque hay situaciones en la organización que son bastante, que a mí me parece que son bastante graves, que se normalizan, todo el mundo miramos para otro lado y tienen que poderse también atender en el seno de la organización, no solo en penal, que por supuesto, ya los casos más graves tienen que ir a penal sí o sí, o sea, a ver, pero vamos a ver, o sea, que se atiendan, sobre todo para que la gente diga, bueno, voy a dejar de comportarme así porque si no, me están investigando todo el día, aunque solo sea por eso. Otra pregunta, y yo creo que es interesante volver sobre ella. Nos dice, ¿no sería más operativo entonces tener un único protocolo que recoja cualquier tipo de acoso? Es decir, ¿es necesario entonces elaborar protocolos separados de acoso por razón de sexo, género, psicosocial, acoso laboral? Ha llegado tarde, ¿eh? No me ha escuchado lo que he dicho, Por pero eso, así lo repito. he dicho que me parece interesante para poder cerrarlo, porque sí. Claro, bueno, o sea, todo esto tiene que haber en la organización. ¿Cuál es la recomendación? Que haya un protocolo de entrada única. ¿Por qué? De entrada única significa que en el caso, por ejemplo, un matiz, en el caso de que sea acoso sexual o por razón de sexo, la recomendación es que la persona que lo analice sea una mujer con formación en igualdad. Perdón, pero además es que tenemos que por ley tener un protocolo para esto, o sea, específico, sí, ya lo está claro. sí, Quiero decir que no podemos tener uno único no, porque hay una ley que ya establece que en el caso de igualdad tenemos que tener un protocolo para analizar estas situaciones. Con lo cual, por eso lo de entrada única. Digo, para matizar. Eso es entrada única. Si se ve en este equipo de gestión de conflictos que se trata, por poner ejemplo, de una situación de acoso sexual, porque el equipo de gestión de conflictos no tienen que ir, vamos a poner que sean 3, bueno, vamos a poner que sean 5, ¿no? Siempre impar, pues acaso hay, en las votaciones tiene que, pero imaginaos que son 5, no tienen que ir los 5 o las 5 a
entrevistarse con todas las personas. Normalmente se le asigna a una persona. Tú tienes ese equipo de apoyo y de análisis y tal, pero hay una persona que hace o dos máximo, que hace las entrevistas. Pero si se ve que es un caso claro de acoso sexual, debería ser analizado, bajo mi punto de vista, yo es lo que os recomiendo, por una mujer con conocimiento en igualdad, porque la mirada no es la misma, no es la misma. Y bueno, no quiero entrar en más chapos. No, perdón. Nos dan las gracias, que hay gente que tiene que ir saliendo y eso porque ya vamos a de hora, pero rápido, una pregunta más. ¿Cómo se elabora o dónde se recoge un régimen sancionador? ¿En el convenio? Vamos, yo digo convenio, pacto de empresa, bueno, o cualquier, bueno, sí, tiene que ser, que sea la que regula todas las condiciones de la organización. El resto de condiciones de la organización. ¿Vale? No puede venir en el protocolo. Antes sí se venía, pero es un error terrible. Y la última, María Eugenia, en las investigaciones, ¿cómo regular la presencia de personas con lazos familiares o de amistad? ¿Eso significa que no vengan con familia? ¿O si es así, pues evidentemente no. Quiero entender que en la empresa haya familias de la misma familia y que una persona, por ejemplo, esté dentro de esa comisión. Entonces, claro, se recusa, esa persona no podría investigar. En el protocolo siempre viene que en el caso de amistad, bueno, quiere decir que a veces es familia, pero a veces no hace falta que sea familia. O sea, te puede llevar, vamos, súper bien, que sea muy amiga tuya, muy amigo tuyo, alguien que se dice que ha cometido una situación inadecuada. Claro, si tú no vas a investigar. O al revés, que le tienes una manía extraordinaria y dice la persona, madre mía, como analice María Eugenia, no tengo nada que hacer. Aunque igual sí, pero vamos. Entonces, estas personas, por eso hay varias personas en el equipo, tienen que ser apartadas de esa investigación. Maru, en tu caso se te supone la profesionalidad. Sí, pero bueno, lo como que yo de una empresa, gracias, Esther, sí. Pero quiero decir que, y seguramente no pasaría nada, porque las personas del equipo de gestión de conflictos tienen muchas ganas de hacerlo bien y seguro no pasaría nada, pero es una situación, o sea, es un plus de estrés y de incomodidad cuando hay otros compañeros y compañeras que pueden atenderlo. Entonces, sí que en los protocolos se observa también, se observa que en el caso no sé qué, pues podrá ser retirado, personalmente decir me retiro, o que quien quien vaya a ser entrevistado o entrevistada diga, pues prefiero que no participe no sé quién. Perfecto también, esto no es un juicio, aquí no es que diga, no, me toca esta magistrada, bueno, que también se les puede recusar, pero bueno, es más complicado. No, aquí se trata de encontrar qué pasa y corregirlo para generar espacios de respeto y entornos de no agresión dentro del contexto laboral. Bueno, pues 8 minutos fuera de hora. Vamos a dar por finalizada la webinar de hoy. María Eugenia, muchísimas gracias. A vosotros, como siempre. Como sabéis, y lo he dicho desde el principio, el objetivo no era daros un protocolo, sino daros unas pinceladas de cuál es la situación. Ha habido preguntas que a mí se me han quedado en el aire, pero bueno, ya las trataremos en otro momento. Darte las gracias y deciros al resto que ya nos vemos, si queréis, el viernes que viene en la última webinar que vamos a tener, que enseguida os informaremos sobre la misma. Pues nada, muchísimas gracias a todos y todas y nos vemos el viernes que viene. Agur, agur. Igualmente, un placer, aunque no se haya visto mucho, un saludo y bueno, pues nos seguiremos viendo, seguro. Hasta luego. Muchas gracias. Agur.